Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la 10ª edición del concurso de dibujo, la clausura. Antes de nada comentar, la temática este año es muy importante al ser la 10ª y tenemos aquí nosotros en la mesa gente muy involucrada con esto, que es sobre el ajedrez y el respeto hacia el mundo animal. Bueno, como cada año íbamos a dar la lista de los galardonados, vamos a hablar también un poco de lo que es la temática en sí, de los dibujos como tal y de cómo se han esforzado en todos los artistas en mostrar un poco el mensaje. Siempre decimos que el texto explicativo, es decir, la explicación del por qué es el dibujo y qué unión tiene con la temática es muy importante, y este año hay que decir, y luego ya os dirá Josean, que se lo han tomado muy en serio, la verdad. Como comentaba antes, hoy tenemos el honor de contar con tres personas clave en esta jornada. Por un lado tenemos a Sonia Magaña, de Huellas Peloditas Miranda, Andrés Illana, de la Asociación Gaden, y José Amor Lesín, que es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y también es miembro del jurado internacional del concurso. A su vez, hay que decir que hoy no está con nosotros, pero Miquel Gárate sería el segundo integrante de este jurado internacional. También decir que, bueno, más adelante lo comentaré un poco más a fondo, pero aparte de este jurado internacional, también cada país tiene su propio jurado, porque solemos recibir miles de participantes, por lo que cada colaborador también hace un pequeño filtro, tienen su pequeño jurado, ¿no?, para enviarnos a nosotros los seleccionados. Bueno, antes de proclamar los premios, como todos los años, vamos a hablar del concurso como tal, su temática, qué vinculación tiene el ajedrez con el arte y el respeto animal, y Josean también nos va a explicar una breve ponencia al respecto. Miquel también no está aquí, pero nos enviará un vídeo para que podamos compartirlo con vosotros. Bueno, tras ello, Sonia y Andrés van a presentarnos su labor, su conexión con este mundo, este mundo del arte y del ajedrez conectado con los animales, con su protección. Bueno, eso ya lo voy a dejar a vosotros. Y bueno, y ahora vamos a hablar del concurso como tal. Como decía, este año la temática es el ajedrez y el respeto hacia el mundo animal. Queremos que el ajedrez sea un puente, no solo para la unión entre ajedrecistas, el arte y en este caso el mundo animal, sino que sea un punto de reflexión y convivencia entre todo lo que nos rodea, de medio ambiente y de animales en este caso, ¿no? Siempre decimos que está muy bien querer ayudar y demás, pero también hay que ser consciente de cómo, y eso es una cosa que nos van a explicar muy bien aquí. Bueno, ahora vamos con las fechas y las bases del concurso. El 7 de abril fue la convocatoria y hoy, día 16, estamos dando la clausura, los galardonados, los premiados de este concurso, ¿no? Hay que decir gracias por estar, porque somos conscientes de que hay varios festivales en varios países del mundo que estáis viendo este vídeo y que estáis también haciendo, digamos, esta clausura viva también en varios lugares, ¿no? Las bases, como otros años, son 3 categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 14 y mayores de 14 años. Y bueno, un poco sobre el alcance, qué países han participado, un poco detalles, digamos, curiosos o curiosidades. Este año hemos recibido muchísimos dibujos en muchos países y muchos artistas independientes. Con esto queremos decir que nosotros tenemos muchos colaboradores, pero este año hemos recibido, y entiendo que seguramente sea porque a ser 10ª edición y esta temática sí que es verdad que ha llamado mucho la atención, hemos recibido muchos artistas independientes. José habrá podido ver cómo, aparte de los colaboradores, nos han enviado dibujos. Cuando digo independientes, son artistas que no están dentro de las colaboraciones, ¿no? Y eso es muy de agradecer, porque eso nos dice que, aparte de nuestros colaboradores, que ya de por sí van a sus colegios, sus universidades, clubes, fomentando un poco lo que es el concurso, quiere decir que esto está llegando a más gente, y eso nos enorgullece, ¿no? Este año han participado 12 países de 4 continentes, y bueno, los voy a enumerar. Son Argentina, Bolivia, Botsuana, Colombia, España, México, Nepal, Paraguay, Perú, Uganda, Uruguay y Venezuela. Un poco como decía al principio, si nos pusiéramos a contar, que diría que imposible de saber cuántos han participado, pero sí que preguntando a los colaboradores, la media está en más de 1000. Eso seguro que podemos asegurar, porque solo hay universidades y colegios que tienen más de 300 participantes, ¿no? Pero ellos nos hacen un filtro que normalmente pues lo reducen a unos 30 o así por colaborador, habiendo sido 185 los seleccionados. Con esto, bueno, obviamente tenemos que dar las gracias a todos los artistas independientes y todos los colaboradores, docentes. Bueno, aquí hay una red global de arte muy grande que hacen posible este concurso. Y bueno, ya voy a dar la palabra a José Amor Lesín.
Joseán, bueno, como comentabas, profesor del Departamento de Dibujo de Facultad de Bellas Artes, es miembro de la Comisión Académica del Máster Propio en Ilustración Científica y Grupo de la Investigación Lleida de Literatura e Identidad. Y bueno, Joseán, cuando quieras, nos hablas un poco tu opinión y cualquier curiosidad o lo que veas oportuno. De acuerdo, David. Pues muchas gracias en primer lugar y nada, agradecer a Expochess que una vez más hayan contado conmigo para formar parte del jurado. La verdad que es un placer también poder ver junto con Mikel Gárate, que es el otro miembro del jurado, todas las participaciones que hay en este concurso y disfrutar sobre todo con los dibujos y las historias que hay tras ellos. Vamos a comenzar entonces con la categoría de 6 a 9 años, en la que los premiados han sido los siguientes. En primer lugar, el primer premio va para En el ajedrez de la vida todos ellos merecen ganar, de Ian Keiler Vargas Molina, de 8 años y procedente de Bolivia. En este caso, su dibujo muestra un contraste entre una familia que quiere adoptar unos animales y el conflicto, o digamos que la confrontación que hay entre dos animales que juegan ajedrez pensando en buscar precisamente un refugio, ¿no? que por sí mismos pues quizá pues tendrían dificultades de encontrar y demás. Entonces la reflexión que hace, contraponiendo esas dos realidades, es muy interesante. Algo, digamos, parecido en cuanto a temática, pero diferente en su ejecución, es el segundo premio, que es En el tablero todos somos iguales, realizado por Valeria Herrera Valle, de 9 años y procedente de México. En este caso digo que había similitudes porque sí que hay también, en cierto modo, se aprecia la idea del refugio, la idea del abrigo, de la adopción, de una manera muy sutil y muy interesante, que es planteando el tablero casi como si fuera una especie de tejado, ¿no? Bajo el cual se refugian los animales de la lluvia. Y nos pareció también eso, pues, un concepto muy interesante, muy evocador, y que trabajaba de una manera menos literal toda esa conceptualización de la protección a los animales. Finalmente, en esta categoría, el tercer premio va para Ligerez, de Mía Michelle Maldonado Díaz, de 9 años y también de México. En este caso, la autora lo que ha hecho ha sido hacer alusiones a una combinación, digamos, entre el ajedrez y alusiones a la artesanía mexicana, una serie de figuras, de animales, etcétera, que son muy, muy interesantes y que además esa explosión cromática que ya tienen las propias piezas en la artesanía mexicana, pues se ve, se aprecia en la imagen, ¿no? En el dibujo. Sí que hemos considerado dar dos menciones especiales, una al dibujo titulado Somos Amigos, de Jazmín Arce, de 9 años y procedente de Argentina, y por otro lado al dibujo titulado Las piezas protectoras, de Castillo Perea Álvaro Maximiliano, de 9 años y procedente de México. Pasamos ahora a la categoría de 10 a 14 años, en la que también ha habido trabajos muy, muy interesantes que se han presentado, historias, conceptos, inquietudes muy, diría que en sintonía con lo que es el propio concurso y lo que persigue. Y el primer premio va para el dibujo titulado Respeto en el ajedrez de la Gran Sabana, el Cardenalito y el Pemón, de Gabriela Sofía Culpa Méndez, de 13 años y de Venezuela. La autora en este caso hace una referencia directa al paisaje natural venezolano y se pueden apreciar pues, las cataratas, el tepuy de fondo, pero luego en primer término tenemos a un niño o niña indígena que porta en su mano, tiene en su mano posado un cardenalito, que es un ave que está en riesgo. Entonces hablaba la autora aquí pues, de todas esas cuestiones, ¿no? Como engloba con su ilustración, su imagen, todos esos conceptos que tienen que ver con su entorno natural, con las especies que están en peligro, la protección que se podría darles a través del ajedrez, que se percibe por las figuras y el tablero que están mimetizados, o mejor dicho, combinados, ¿no? Con la propia naturaleza. Vamos ahora al segundo premio, que sería para Guardianes del Reino Natural y Peones de Acero, de Xiomara Nicole Paredes Terrones, de 13 años y procedente de Perú. En este caso, también tenemos un tablero en el que hay una serie de piezas, algunas de ellas han sido sustituidas por animales, para también relacionar el dibujo con el tema, de manera que se encuentra una posición muy clara entre lo que sería el mundo animal,
representado por el tablero con escaques blancos y verdes, mientras que la combinación cromática de blanco y rojo sería la correspondiente al impacto negativo que el ser humano pues inflige en el mundo animal y en el natural, ¿no? Ya vemos una serie de peones de los que sale humo, etc. Y en medio vemos cómo se yergue la figura de una reina que representa a la madre naturaleza y de la que somos todos responsables, ¿no? En cierto modo. Finalmente, en esta categoría tendríamos el tercer premio, que recae en el dibujo La vida animal sí importa en el tablero del rey y la reina, de Haley Taylor Álvarez, de 11 años y procedente de Bolivia. En este caso también es muy interesante cómo trabaja el concepto de la protección, de cómo la protección está en manos del rey y la reina en el ajedrez, ¿no? La protección de los animales, y cómo estos pues, se agrupan alrededor de las diferentes piezas de ajedrez que vemos sobre un tablero, ¿no? Como además un tablero que se ve en perspectiva. Tras la perspectiva también se aprecia de manera muy clara unas siluetas mucho más evanescentes, más vaporosas, de formas como la torre, otras siluetas de animales, ¿no? Y nos parecía que era muy interesante porque esa profundidad en la representación del tablero y las figuras también va aparejada de la profundidad que tiene el propio dibujo a nivel conceptual. Aquí en esta categoría es en la que más menciones especiales tenemos, y las voy a mencionar ahora empezando por Los Reyes y sus Apocalipsis, de Lara Baigorría, de 12 años y procedente de Argentina. Gambito Natural, de Diego Alejandro Romero Escobar, de 12 años y procedente de Colombia. Ama la naturaleza como amas el ajedrez, realizado por Nahuel Sebastián Villalba Correa, de Paraguay. Y finalmente, La naturaleza en jaque, Fátima Yarlet Espinoza Mejía, de 14 años y procedente de Perú. Ya para finalizar, pasaríamos a la categoría de mayores de 14 años, en la cual el primer premio va para el dibujo Mundo Dual, de Pedro Antonio Cortés Hernández, de 35 años y procedente de México. En este dibujo sí que vemos también los elementos protagonistas de la convocatoria, que son el ajedrez, el mundo animal, la naturaleza y cuestiones que tienen que ver con la protección y la adopción responsable. Y también hay una división, ¿no?, del tablero, del propio formato del dibujo en dos mitades. En la mitad izquierda tenemos todo el mundo animal, mientras que en la mitad derecha pues hay todo un paisaje industrial de fondo que también vierte humo hacia el cielo y del cual surge una mano que precisamente pues está, se acerca o se extiende hacia ese mundo animal, ¿no? Se puede interpretar como amenaza, como ayuda, como intervención humana, ¿no?, al fin y al cabo, pero es interesante como también sobre el tablero vemos una serie de figuras, tanto humanas como animales, que están en esa interrelación con respecto a esos temas que hablaba de protección y adopción responsable. Luego el segundo premio va para El turno de la reina, de Catherine Villanueva, de 27 años y procedente de Colombia. En este caso, es interesante también ver la síntesis o la reducción de elementos a representar en comparación con el primer premio, que sí que es verdad que es una composición mucho más completa, no completa, sino más llena, ¿no?, de elementos visuales, mientras que aquí la atención se centra en una reina que está frente al tablero de ajedrez y sobre el cual se yergue una figura muchísimo más sobredimensionada, muy grande, ¿no?, en comparación con otros tableros, de la pieza de la torre. Pero lo interesante aquí es que la torre en sí está coronada por una caseta que hace las veces de nido de un ave, y vemos cómo se posa sobre la mano de la reina un pequeño pájaro que va a buscar abrigo precisamente en esa pequeña caseta, ¿no?, en ese nido. Aquí nos parecía, aparte de la ejecución del dibujo, que dentro de una clave realista o figurativa pues está muy bien realizado y de una manera impecable, nos parecía muy interesante también el concepto que traslada y cómo lo hace, ¿no? Cómo esa torre que se convierte en nido sirve de protección para el pájaro y entronca muy bien pues, con los temas que son los fundamentales, los ejes de este concurso. De una manera también pues, más conceptual, aún sirviéndose de una representación que es figurativa y más enraizada en aquello que consideramos realista, ¿no? Finalmente, como tercer premio, tendríamos Un ángel protector, de Samantha Dávila, de 14 años y procedente de Venezuela. En este caso, también opta por un planteamiento similar en cuanto a
representación figurativa, pero desarrollo conceptual, ¿no? de lo que sería el tema del concurso, ya que vemos como un pequeño elefante, un bebé elefante, es protegido por las alas de una reina, ¿no? De una pieza de ajedrez de la reina que extiende unas alas así como de ave, de ángel, ¿no? como diría el texto explicativo de la obra, para proteger, para abrigar a ese animal que según nos cuenta la propia historia del dibujo, se ha quedado huérfano, sin padres, pues a causa de la caza furtiva de elefantes. Luego tenemos las menciones especiales, que en este caso recaen en La resistencia en el tablero de la vida, de Ashley Garcilaso de la Vega, de 24 años, procedente de Perú, y finalmente Juego de dos mundos, de Diana Elizabeth Sánchez González, de 17 años y procedente de México. Por nuestra parte, tanto por parte de Miquel como mía, dar la enhorabuena a todos los ganadores y ganadoras de este concurso y, sobre todo, dar las gracias y felicitar también a las personas que han participado, porque la verdad que en esta breve explicación que yo he hecho se pierden todos los matices que hay tras cada uno de los dibujos, no ya solo los premiados, sino los participantes, ¿no? Que son tremendamente interesantes y yo creo que significativos precisamente pues para apuntalar y dar más valor, si cabe, al tema que se desarrolla en el concurso. Así es, pues muchas gracias, José. Bueno, ahora... Egunon, Expoches Taldeko Lagunoi. Buenos días a todos los amigos y al grupo Expoches. Un año más se ha celebrado el concurso de dibujo de Expoches. Sabemos que la temática es el ajedrez, el paisaje, la naturaleza y los animales. Este año la peculiaridad del certamen de dibujo la queríamos un poco, pues eso, implementarla sobre todo en la adopción de los animales, ya que nos parece que es un tema importante. Y bueno, yo como miembro del jurado quería comentaros que un año más, pues las obras que nos habéis enviado pues han estado muy bien elaboradas, con mucho sentido, y realmente se nos hace muy difícil destacar solamente unos cuantos, ¿no? Porque entendemos que detrás hay un gran trabajo, hay muchas personas pensando en ello, y siempre que se hace una selección hay que dejar pues muchas propuestas buenas fuera de la selección, ¿no? Entonces eso es como la parte mala, digamos, de ser miembro de un jurado, que hay que hacer esa selección. Pero bueno, por otra parte, pues las obras seleccionadas, pues consideramos que estos últimos años ya tienen un nivel muy bueno realmente. Hay diferentes categorías y siempre en todas las categorías nos sorprendemos del mensaje que envían y la calidad de la obra en sí, ¿no? Entendemos que este mundo absolutamente global al que estamos llegando pues requiere de una educación global también, y nos gustaría pues eso, plantear ciertos valores humanos y sociales, porque al final todos tenemos que convivir. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos los países, todas las personas, pero esto supone también la relación que nosotros, nuestras sociedades, tenemos con el planeta en sí. El planeta entendiendo el mundo, el planeta entendiendo el medio ambiente, y que nosotros somos parte de ese planeta. En cuanto a los dibujos recibidos, pues nos gusta que despertar ese sentimiento fraterno entre los humanos, pero también un sentimiento de protección respecto a los animales, porque es la manera en la que entendemos que podemos avanzar positivamente en esta vida.
El ajedrez lo entendemos como una formación de la persona. No solamente en el ajedrez puede haber gente de élite, que muy buenos jugadores, que nos interesa saber lo que hacen, cómo juegan, etcétera. Pero el ajedrez lo consideramos como una parte formativa del ser humano muy importante. El ajedrez puede definir la personalidad. El ajedrez puede hacer que las personas, los niños, desarrollen sus capacidades y desarrollen sus habilidades en cierta dirección. Y lo mismo nos pasa también con el arte, ¿no? La sensibilidad en el arte entendemos que a la larga pues, puede desarrollar otro tipo de sensibilidades que pueden ser empáticas respecto a otras personas y la gente que nos rodea, la sociedad en la que vivimos, respecto a los animales, el medio ambiente, todo aquello que queremos que proteger y todo aquello que queremos que sea de una situación estable y positiva para todos. Por tanto, me imagino que ya estarán disponibles las obras premiadas para verlas. Yo os animo a que las veáis porque realmente están muy bien elaboradas, ¿no? Y aparte de estar bien elaboradas, nos hacen pensar en estas cuestiones de las que os estoy hablando. No me queda otra que agradecer y felicitar a todas aquellas personas que hacen posible este concurso con todas estas niños, niñas y toda la juventud en la que participa en este certamen. Muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado del certamen de este año. Nos vemos en otra ocasión. Quiero dar la palabra a Andrés y Sonia. Y bueno, un poco, ahora que habéis visto los dibujos y José los ha explicado muy bien un poco, ¿no?, lo que sería la temática de sus mensajes, ¿a vosotros qué mensaje os gustaría que se lleve el público a ver estas obras? ¿O qué mensaje captáis vosotros que os gustaría que se pudiera transmitir después de verlas? ¿Quién quiere primero? Bueno, lo primero que gracias por darnos la oportunidad de que estamos aquí. Bueno, pues a mí creo que una de las cosas más interesantes me parece que es el sentido de la adopción. O sea, lo que es proteger un animal que está en la calle. O sea, para mí es lo fundamental. Entonces, bueno, pues es que es la protección, o sea, de la adopción. No sé, Andrés, ¿qué tal? Bueno. Sí, bueno, yo viendo los dibujos lo que sí que veo un poco que todos tienen un poquito, bueno, muchos de ellos tienen algo en común, ¿no? Que es la presión de, en algunos casos negativa y en otros casos que intenta conciliar pues las actividades humanas o el ser humano con el medio natural, con los animales, con la protección de animales, ¿no? Que intentan de alguna manera conciliarlos, ¿no? En algunos lo consiguen, en otros no tanto, pero sí que se ve que por lo menos intentan, pues eso, yo les veo que ellos plantean la necesidad esa de conseguir en ese tablero que convivan las dos cuestiones, ¿no? El ser humano y sus actividades por un lado y la protección de animales y los animales por otro lado, ¿no? Ya sean salvajes o silvestres como domésticos, ¿no? En este caso. Entonces yo sí que veo un poco eso en común, que en parte seguramente será lo que pretendíais con esta exposición de alguna manera, ¿no? O sea, cómo ligar, bueno, pues en un tablero de ajedrez esa complicidad, esa complejidad y a la vez complicidad que necesitamos urgentemente, porque yo creo que el ser humano necesitamos estar en el tablero las dos partes, ¿no? Lo que no podemos de ninguna manera es echar del tablero de la vida a los que no son como nosotros, a las especies, ya sean silvestres o domésticas, que de alguna forma tienen que convivir en ese tablero bestial que es la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que veo en estos dibujos esa cuestión. Y luego la protección, que yo creo que a los chavales y a las chavalas se les ve que quieren dar a esos animales, ¿no? O sea, que podemos darles y que de alguna forma ellos en sus ilustraciones pues intentan plasmarlo, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Vale, bien. Bueno, sobre el concurso,
sí que tienes razón, ¿no? Al final el mensaje, y cuando hacemos como hincapié en el texto explicativo, es precisamente para eso, ¿no? Porque al final el objetivo de esto, sí, obviamente es recibir dibujos y demás, pero realmente es ver cómo se transmite ese mensaje y ver que con ellos se llega a transmitir cuando nosotros lo hablemos y demás, ¿no? Y lo compartamos. Bueno, para ir finalizando, quisiera preguntaros, o daros, mejor dicho, 30, 40 segundos, lo que veis vosotros, sobre, como un mensaje final. No quiero deciros el qué, sobre qué, ¿no? A mí siempre me viene como qué compromiso se le propondría a la sociedad como tal. En este caso también hay muchos niños, por lo que a familias, porque al final no hay que olvidar que al final los niños son nuestro futuro. Es decir, si ellos se van concienciando, nos espera un futuro mejor o peor, ¿no? Eso en años anteriores en que han habido temáticas de medio ambiente, eso recuerdo cómo los profesores hacían mucho hincapié, ¿no? En plan, si ellos salen con una buena concienciación realmente, porque no es educación, es la concienciación que recibes al respecto, es más probable que a futuro vaya mejor, ¿no? Entonces, no sé, lo que veáis vosotros, tú también, Joseán, un mensaje. Vale, bueno, pues yo pienso que es súper importante que desde el ámbito familiar, educativo, todos los niveles que pueda haber y que puedan estar, bueno, un conjunto que sobre todo a los más pequeños se les eduque pues para el bienestar de estos animales y bueno, de que, como ha dicho muy bien Andrés, que no son iguales que nosotros, pero comparten este mundo con nosotros y tienen toda nuestra admiración sobre todo y nada, y cuidarles, protegerles y ayudarles. Es que no podemos hacer más, conviven con nosotros y al fin y al cabo es un derecho que también tienen ellos y por eso hay una ley que hay que cumplir ahora mismo. Pues a mí me gustaría ser optimista, ¿no? Viendo los dibujos y tal, pero yo el problema que veo es que hay una diferencia abismal entre lo que piensan los niños y las niñas, que en general todos hemos visto un niño y una niña en la calle, en cuanto ve un perro va enseguida a tocarle sin miedo al animal y ese miedo luego se lo metemos nosotros, ¿no? Y tanto el miedo como muchas veces el odio, ¿no? hacia los animales y tal. Entonces yo creo que hay esa edad que es inocente, que sí que hay cohesión y sí que hay conexión con el medio natural, con los animales. A todos los niños y las niñas les gustan los animales, todos, o sea, se quedan embobados cuando ven un animal, ¿no? Y sin embargo luego pasamos a la edad adulta y esos mismos niños se convierten muchas veces en cazadores, se convierten muchas veces en yo qué sé qué, ¿no? Entonces a mí me gustaría ser optimista y yo lo que espero es que en ese tablero de ajedrez en el que tenemos que estar los seres humanos con el resto de las especies, no hagamos ese jaque mate, ¿no? Que creo que por desgracia vamos hacia ahí. Bueno, yo para concluir decir eso, que creo que es interesante desde sus inicios la oportunidad que ofrece el concurso ExpoChess para pensar, ¿no? Para que niños y niñas de todo el mundo piensen en torno a las problemáticas que nos rodean, que nos afectan y de las que muchas veces somos causantes, cómplices o formamos parte importante, ¿no? En este sentido, me parece también que, de hecho, el ajedrez, ¿no? Se toma muchas veces como metáfora para muchas cuestiones de la vida cotidiana. Aquí también yo creo que se ha relacionado con el propio tema de manera muchas veces metafórica, trasladando animales al tablero de ajedrez, poniéndonos a nosotros también sobre el mismo, viendo cómo podemos movernos sobre cada uno de los escaques y ver qué es lo que se puede hacer. Y nada, decir que si sirve para reflexionar, creo que es importante. Al igual que el ajedrez, el dibujo también tiene ese espacio para la reflexión, pero que lo interesante es a partir de ahora también pues, que esa toma de conciencia se traslade en actos, ¿no? Que esa reflexión que uno lleva a cabo cuando plantea su táctica o su estrategia en el juego, pues se traduzca en cogerla con la mano esa pieza y llevarla hacia adelante para un progreso significativo. Vale, perfecto. Pues nada, ya vamos a ir terminando esta clausura de lo que es el concurso. Gracias, como todos los años, gracias a todos los participantes, a todos los colaboradores, miembros del jurado, equipo técnico. Bueno, aquí hay un sinfín de personalidades, ¿no?, que nos ayudan. Gracias a Sonia, Andrés y José, por supuesto, por estar en esta mesa. Bueno, ExpoChess como tal seguirá tejiendo la red de arte global, que la podemos llamar, ¿no?, que realmente le llamamos la cultura transversal, porque aquí queremos meter
todo tipo de temáticas que con la, digamos, un poco la visión filosófica que tiene el ajedrez pues se una. Vosotros lo habéis mencionado perfectamente, ¿no? Un poco con el tablero, con similitud con la vida y todo demás, como solemos decir, Josean también suele decir mucho, ¿no? El pensar antes de actuar, pues esto realmente va un poco de la mano, ¿no? Y nada, cerramos ya lo que es la clausura y gracias a todos y os esperamos el próximo año.